El sol colgaba bajo sobre el Aeropuerto Internacional de Ciudad Sol, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Dentro de la terminal, el aire zumbaba con vida. Los viajeros arrastraban maletas sobre pisos pulidos, sus ruedas zumbando como una canción distante. Las familias se abrazaban cerca de las puertas de embarque, algunas riendo, otras secándose las lágrimas. Las pantallas sobre sus cabezas mostraban números de vuelo, y el aroma del café de una cafetería cercana se mezclaba con el agudo olor del combustible de avión que se colaba por las puertas abiertas. Era un lugar de movimiento, de historias que se cruzaban, donde cada paso se sentía como el comienzo de algo nuevo. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. En medio de este caos estaban Diego Morales y su hermana menor, Sofía. Al principio eran fáciles de pasar por alto, dos adolescentes, vestidos con pulcritud, moviéndose con un propósito tranquilo. Diego, de 16 años, vestía una chaqueta azul marino impecable y jeans, sus ojos oscuros escaneando la multitud con una concentración que parecía mayor a su edad. Sofía, de 14, se apoyaba en su pequeña maleta de mano, su cabello trenzado capturando la luz. En sus manos sostenía una pequeña caja envuelta en papel plateado brillante, atada con una delgada cinta blanca. Era un regalo de cumpleaños para su abuela, que los esperaba en Puerto Luna, una ciudad costera a 6 horas en avión. La caja no era pesada, pero Sofía la sostenía como si fuera lo más importante que llevaba. Diego revisó el pase de abordar en su mano, luego miró el letrero de la puerta sobre él. Vuelo 214 a Puerto Luna, leyó en voz alta, su voz firme. Primera clase, fila 2. ¿Estamos bien? Sofía asintió, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y nervios. Nunca he volado en primera clase, dijo suavemente. ¿Crees que sea tan elegante como dicen? Diego le dio una pequeña sonrisa, de esas que decían que ya estaba acostumbrado a calmar sus preocupaciones. Más elegante que atrás, seguro. Vamos, ya están llamando a nuestro grupo. La voz del agente de la puerta crepitó por los altavoces, embarcando ahora pasajeros de primera clase para el vuelo 214 de Líneas Aéreas Estrella con destino a Puerto Luna. Diego ajustó su mochila, y Sofía acercó su maleta de mano, la caja plateada bajo un brazo. Avanzaron, uniéndose a una corta fila de viajeros en trajes elegantes y zapatos relucientes. El agente, un joven con una sonrisa cálida, escaneó sus pases de abordar. La máquina emitió un pitido y se los devolvió. Disfruten su vuelo, señor y señorita Morales, dijo con tono cortés. Bienvenidos a bordo. Diego asintió. Gracias. Sofía ofreció una tímida sonrisa, luego siguió a su hermano por el túnel de embarque. El túnel estaba fresco y tranquilo, el zumbido del aeropuerto quedando atrás. Sus pasos resonaban suavemente, y el agarre de Sofía sobre la caja de regalo se apretó un poco más. No lo dijo, pero Diego sabía que estaba nerviosa, no por volar, sino por ser vista, por encajar en un lugar nuevo como una cabina de primera clase. La entrada del avión era luminosa, el aire dentro nítido y limpio. La cabina de primera clase se sentía como un mundo diferente. Los asientos de cuero brillaban bajo luces suaves del techo, cada uno lo suficientemente ancho como para parecer un pequeño sofá. Algunos pasajeros ya estaban instalados, hojeando revistas o bebiendo vasos de jugo de naranja servidos en pequeñas bandejas. La alfombra era de un azul profundo, y las paredes estaban revestidas con paneles elegantes que atrapaban la luz. Era tranquilo, casi pacífico,
un contraste marcado con la terminal abarrotada que acababan de dejar. Diego guió el camino hasta la fila 2, asientos A y B junto a la ventana. Levantó sus maletas al compartimento superior con facilidad, sus movimientos rápidos pero cuidadosos. Sofía se deslizó en el asiento de la ventana, colocando la caja plateada bajo el asiento frente a ella, asegurándose de que estuviera segura. Pasó los dedos sobre la cinta, su rostro suavizándose. A la abuela le va a encantar esto, susurró. Diego ocupó el asiento del pasillo, estirando ligeramente las piernas. Sí, le va a gustar. Escogiste bien. Miró por la ventana, donde miembros del personal en chalecos neón se movían alrededor del avión, sus radios crepitando débilmente. Los motores aún no se encendían, pero el leve zumbido del sistema de aire llenaba la cabina. Todo se sentía normal, rutinario, como cualquier otro vuelo que hubieran tomado para visitar a la familia. Ya habían volado antes, pero nunca así, nunca en asientos que costaban más que la renta de muchas personas, asientos que su tío, Ricardo Morales, había insistido en reservar para ellos. Sofía se recostó, con las manos descansando en su regazo. ¿Crees que nos den esas toallas calientes? Como en las películas. Diego soltó una risita. Tal vez. Si lo hacen, no te la comas. Ella puso los ojos en blanco, pero su sonrisa se ensanchó. Por un momento, eran solo dos hermanos, bromeando como siempre, con el peso del mundo muy lejos. La cabina se fue llenando lentamente, los pasajeros entraban, guardaban maletas y se acomodaban en sus asientos. Un hombre de negocios con traje gris abrió una laptop al otro lado del pasillo. Una mujer con aretes plateados bebía café, los ojos fijos en un libro. El aire era tranquilo, ese tipo de silencio que llega antes de que comience un viaje. Entonces una voz cortó la quietud, aguda y repentina. Disculpen, ¿están seguros de que están en el lugar correcto? Diego giró la cabeza. Una sobrecargo estaba de pie frente a ellos, su postura rígida, sus ojos entrecerrados. Era alta, con el cabello oscuro recogido en un moño apretado, su uniforme azul marino perfectamente planchado. Su gafete decía Carla Ramírez, supervisora senior de cabina. Su tono no era de curiosidad, era duro, como si ya hubiera decidido algo sobre ellos. Su mirada pasó de Diego a Sofía, deteniéndose en la caja plateada a los pies de Sofía. La expresión de Diego se mantuvo serena, pero sus hombros se tensaron ligeramente. Estamos en el lugar correcto, dijo, con voz firme. Levantó su pase de abordar, con la etiqueta de primera clase claramente visible. Fila 2, asientos A y B. Los labios de Carla se apretaron en una línea delgada. No tomó el pase, no lo revisó. En cambio, cruzó los brazos, sus ojos volviendo a recorrerlos, la chaqueta de Diego, las trenzas ordenadas de Sofía, la forma en que se sentaban tan calladamente. ¿Puedo ver ambos pases, por favor?, pidió, su voz ahora más alta, proyectándose por toda la cabina. Las manos de Sofía se apretaron contra los descansabrazos, su sonrisa desaparecida. Diego entregó ambos pases, sus movimientos lentos y deliberados. Algo estaba cambiando en el aire, algo no dicho pero pesado. La cabina, tan pacífica momentos antes, ahora parecía contener la respiración. La cabina de primera clase del vuelo 214 de Líneas Aéreas Estrella aún se acomodaba en su ritmo previo al despegue. El suave tintinear del vidrio venía del área de servicio, donde una sobrecargo servía bebidas. Compartimientos superiores se cerraban con clics, y el zumbido del sistema de aire del avión llenaba los espacios tranquilos entre conversaciones. Diego Morales estaba sentado en el asiento 2B, con el pase de abordar aún en la mano, los ojos fijos en la sobrecargo que se alzaba sobre él. La sombra de Carla Ramírez se extendía sobre su asiento, los brazos cruzados con fuerza, su rostro una máscara de sospecha. Sofía, en el asiento junto a la ventana, se encogía ligeramente, sus dedos aferrados a los descansabrazos.
La caja plateada para su abuela permanecía intacta bajo su asiento, un pequeño ancla en un momento que de repente se sentía inestable. La voz de Carla fue aguda, cortando la calma de la cabina. «¿Puedo ver ambos pases, por favor?», repitió, más fuerte esta vez, como si Diego no los hubiera ofrecido ya. Sus ojos iban de uno a otro, deteniéndose en las trenzas ordenadas de Sofía y en la manera en que Diego permanecía tan quieto, tan sereno. Algunos pasajeros cercanos alzaron la mirada, su curiosidad despertada por el tono de ella. El hombre de negocios al otro lado del pasillo se detuvo, sus dedos suspendidos sobre el teclado. La mujer de los aretes plateados bajó su libro, su mirada sutil pero atenta. Diego no se inmutó. Entregó ambos pases, el suyo y el de Sofía, con movimientos lentos y deliberados, como si le diera a Carla cada oportunidad para reconsiderar su actitud. «Aquí», dijo, su voz tranquila pero firme. Los pases estaban impecables, la etiqueta de primera clase impresa en letras negras en negrita, fila 2, asientos A y B. No había error, ni confusión, pero la expresión de Carla no se suavizó. Tomó los pases, sus uñas bien cuidadas brillando bajo las luces de la cabina, y los examinó como si esperara encontrar una falla. Sofía se movió en su asiento, sus ojos volviendo a Diego. No dijo nada, pero su rostro lo decía todo: confusión, vergüenza, un destello de miedo. No estaba acostumbrada a que la miraran así, no de una forma tan directa, tan injusta. Diego le echó una mirada rápida, un silencio que decía mantente tranquila, y luego volvió a mirar a Carla. La cabina parecía contener la respiración, el aire volviéndose espeso con el peso de preguntas no formuladas. Carla devolvió los pases, sus movimientos rígidos. «Está bien», solo verificaba, dijo, pero su tono era frío, como si no estuviera satisfecha. Ella se dio la vuelta y caminó hacia la galera, sus tacones resonando con fuerza sobre la alfombra. La tensión disminuyó por un momento, y Diego se recostó en su asiento, exhalando lentamente. Los hombros de Sofía se relajaron, pero sus manos seguían aferradas a los descansabrazos, sus ojos siguiendo la figura de Carla mientras se alejaba. «¿Crees que ya terminó?», susurró Sofía, su voz apenas audible. Diego negó con la cabeza levemente. «No lo sé. Solo mantente tranquila». Intentaron volver al momento. Sofía se inclinó para tocar la caja plateada, asegurándose de que siguiera bien sujeta. Diego sacó su teléfono, revisando mensajes de sus padres, recordatorios para llamar cuando aterrizaran en Puerto Luna. La cabina zumbaba a su alrededor, los pasajeros bebían, hojeaban revistas, la rutina habitual antes del vuelo. Pero la paz no duró. Minutos después, Carla regresó. Esta vez no hizo preguntas ni pidió pases. Se plantó frente a Diego y Sofía, su postura rígida, su voz más fuerte que antes. «Necesito que se vayan al fondo», dijo, sus palabras cortantes, como una orden que esperaba que obedecieran. Las cabezas se giraron ahora, más pasajeros levantando la vista, susurros comenzando a esparcirse por la cabina. El hombre de negocios cerró su laptop. La mujer con los aretes dejó su libro por completo. Diego levantó la mirada, el ceño fruncido. «¿Por qué?», preguntó, su voz aún tranquila pero con un nuevo filo. «Ya le mostramos nuestros pases. Estos son nuestros asientos». Carla cruzó los brazos, su gafete brillando bajo las luces. «Ha habido un cambio», dijo, con tono definitivo. «Estos asientos se necesitan para otra persona. Por favor, recojan sus cosas y acompáñenme». Sofía se inclinó hacia Diego, su voz un susurro tembloroso. «¿Hicimos algo mal?». Diego negó con la cabeza, sus ojos fijos en Carla. «No, no hicimos nada». Luego se volvió hacia la sobrecargo, su postura firme, sus palabras medidas. «Nuestros boletos son válidos. No nos moveremos a menos que el capitán nos lo diga». Las palabras cayeron como un desafío silencioso, simple pero inamovible. El rostro de Carla se endureció, sus mejillas se tiñeron levemente.
La cabina se volvió más silenciosa, los susurros se detuvieron mientras los pasajeros percibían que algo más grande se estaba desarrollando. Las manos de Sofía temblaban ahora, no por miedo sino por el dolor de ser señalada, de que le dijeran que no pertenecía a unos asientos que había ganado con derecho. Miró a su alrededor, encontrando la mirada de algunos pasajeros que rápidamente desviaron la vista, sin querer involucrarse. La voz de Carla se alzó, lo suficientemente fuerte como para escucharse en toda la primera clase. Si no se mueven, llamaré a seguridad, soltó. Sus palabras no eran una pregunta, eran una amenaza. El hombre de negocios se movió incómodo en su asiento. La mujer de los aretes frunció el ceño, sus dedos apretando el libro. El aire se volvió pesado ahora, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para no dejarlas caer. Metió la mano en su bolsillo, sus dedos buscando su teléfono. Diego lo notó, pero no la detuvo. Permaneció inmóvil, los brazos cruzados, el rostro tenso con paciencia, no con enojo. Sabía algo que Carla no, algo que lo cambiaría todo en tan solo unos minutos. Carla giró sobre sus talones, sus pasos pesados mientras marchaba hacia el frente del avión. La mandíbula apretada, las manos cerradas, como si ya estuviera planeando su próximo movimiento. No miró atrás, no vio cómo los dedos de Sofía escribían un mensaje rápido en su teléfono, ni cómo la mirada serena de Diego la seguía en cada paso. No sabía que su decisión de desafiar a dos adolescentes por sus asientos estaba a punto de convertirse en el mayor error de su carrera. Y el avión, aún en la puerta de embarque del Aeropuerto Internacional de Ciudad Sol, no iba a despegar, al menos no todavía. La cabina de primera clase del vuelo 214 de Líneas Aéreas Estrella estaba congelada en un silencio tenso. El suave zumbido del sistema de aire del avión era el único sonido, apenas disimulando el peso de lo que acababa de ocurrir. Carla Ramírez se había marchado hacia el frente, sus tacones golpeando con firmeza la alfombra, su amenaza de llamar a seguridad aún colgando en el aire. Los pasajeros estaban rígidos, sus ojos moviéndose entre el pasillo vacío y los dos adolescentes en la fila 2. Diego Morales se recostó en su asiento, los brazos cruzados, el rostro sereno pero inquebrantable. Sofía, junto a él, apretaba su teléfono, con los dedos temblorosos mientras terminaba de escribir un mensaje. La caja plateada para su abuela permanecía intacta bajo su asiento, un recordatorio silencioso de por qué estaban allí. La voz de Sofía era un susurro, apenas audible sobre la quietud de la cabina. ¿Crees que funcionará, Diego? Él asintió una sola vez, con los ojos fijos en la parte delantera del avión. Funcionará. Al otro lado del pasillo, el hombre de negocios con el traje gris se movió, su portátil ahora cerrado, toda su atención centrada en el drama que se desarrollaba. La mujer de los pendientes plateados se inclinó ligeramente hacia adelante, su libro olvidado en el regazo. Los susurros comenzaron a esparcirse de nuevo, suaves pero punzantes, como estática. De verdad amenazó con llamar a seguridad, murmuró un pasajero. Son solo unos niños, respondió otro. Pero nadie intervino, aún no. La cabina era un escenario, y todos observaban, esperando el siguiente acto. Carla llegó al área delantera de la galera, el rostro enrojecido, la respiración agitada. Murmuró algo entre dientes, demasiado bajo para que alguien lo oyera, y agarró el teléfono de cabina con un tirón. Sus manos estaban firmes, pero sus ojos la delataban, muy abiertos, parpadeando con una mezcla de ira y certeza. Pulsó el botón para conectarse con la cabina de mando, su voz baja y controlada cuando habló. Capitán, tenemos un problema en primera clase. Dos pasajeros se niegan a moverse. Necesito seguridad terrestre para retirarlos antes del despegue. Hubo una pausa, un crujido de estática en la línea. Luego la voz del capitán se escuchó, firme y medida. ¿Nombres de los pasajeros? Los labios de Carla se apretaron. Diego y Sofía Morales, dijo, con un tono cortante, como si los nombres fueran prueba suficiente de su caso.
El intercomunicador quedó en silencio. Por un momento, pareció que el capitán podría responder, podría dar la orden que ella esperaba. Pero entonces una nueva voz rompió el silencio, más profunda, más calmada y mucho más seria. Habla Ricardo Morales, ¿le gustaría repetir lo que acaba de decir? Carla se congeló, con la mano aún en el teléfono. El color desapareció de su rostro, sus nudillos se pusieron blancos al apretar el auricular. Pensó que había escuchado mal, que era una coincidencia, un error. Sus ojos se dirigieron hacia la fila 2, donde Diego y Sofía estaban sentados, inmóviles, con rostros inescrutables. La mirada de Diego se encontró con la suya, firme e inquebrantable. Las manos de Sofía descansaban sobre su teléfono, su mensaje ya enviado. Señor Morales, tartamudeó Carla, con la voz quebrada. Yo no entiendo. Sí, Ricardo Morales, respondió la voz, cada palabra deliberada, como una hoja deslizándose en su lugar. Acaba de intentar remover a mi sobrina y a mi sobrino de sus asientos asignados, ¿tiene alguna explicación? La cabina estalló en suaves jadeos. La mandíbula del hombre de negocios cayó, su bolígrafo resbaló de su mano. La mujer de los pendientes se inclinó hacia su compañera de asiento, susurrando, dijo Morales, como en asterisco los asterisco Morales. Un hombre unas filas más atrás se volvió hacia su esposa, con la voz baja pero urgente. Ese es Ricardo Morales. No es solo un ejecutivo, él fundó esta aerolínea. Los susurros se propagaron, una ola de realización envolviendo a los pasajeros. La amenaza de Carla, su confianza, toda su actitud, se estaba desmoronando en tiempo real. La mano de Carla tembló al dejar el teléfono, su respiración era superficial. Conocía ese nombre. Todos los empleados de líneas aéreas Estrella lo conocían. Ricardo Morales no era solo un miembro del consejo o un inversionista adinerado. Era uno de los fundadores de la aerolínea, un hombre cuyo nombre aparecía en los manuales de entrenamiento, cuyas decisiones moldeaban las políticas de la compañía, cuya influencia alcanzaba cada rincón de la industria. Y esos dos adolescentes, a quienes había exigido que se fueran al fondo, eran su familia. Los pasajeros se movían en sus asientos, algunos estirando el cuello para ver mejor a Diego y Sofía. Los hermanos no se habían movido, no habían hablado. Diego seguía con los brazos cruzados, su expresión serena pero atenta, como si supiera que este momento llegaría. Los ojos de Sofía estaban abiertos de par en par, pero permanecía quieta, su teléfono ahora descansando en su regazo. La caja plateada brillaba tenuemente bajo su asiento, intacta, un símbolo de la normalidad que se les había negado. Carla dio un paso atrás del teléfono, sus pensamientos girando. Volvió a mirar por el pasillo, el corazón desbocado. Ahora los pasajeros la observaban a ella, no a Diego y Sofía. Sus ojos ya no eran curiosos, juzgaban, cuestionaban, uniendo las piezas del error que había cometido. Trató de controlar su respiración, de recuperar el dominio que siempre había tenido con su uniforme, pero se le escapaba, como arena entre los dedos. El avión, aún estacionado en la puerta de embarque del Aeropuerto Internacional de Ciudad Sol, no se movía. Los motores no se habían encendido, las puertas no se habían cerrado. La demora no se debía al clima ni a problemas mecánicos, se debía a ella. La amenaza de Carla de llamar a seguridad, su exigencia de que dos adolescentes dejaran sus asientos legítimos, acababa de chocar con una verdad que no podía superar. Y en la fila 2, Diego y Sofía estaban sentados en silencio, un silencio más fuerte que cualquier argumento, una paciencia que ella no había previsto. El intercomunicador volvió a crujir, pero nadie habló. La voz del capitán no regresó, y Ricardo Morales no añadió más palabras. No le hacía falta. El peso de su nombre, su presencia, su autoridad tranquila ya lo había cambiado todo. Carla se quedó sola en la galera, su uniforme de repente se sentía demasiado ajustado, su placa de nombre demasiado pesada. Aún no lo sabía, pero el avión no solo estaba inmovilizado, era el comienzo del fin para su carrera. Y para Diego y Sofía,
Era el momento en que su fuerza silenciosa empezaba a reescribir la historia. La cabina de primera clase del vuelo 214 de líneas aéreas Estrella estaba cargada de tensión, el aire denso, como si el propio avión contuviera la respiración. El intercomunicador había quedado en silencio tras la voz de Ricardo Morales, serena, imponente, innegable, que reveló la verdad: Diego y Sofía Morales. Los adolescentes que Carla Ramírez había intentado sacar de sus asientos eran sus sobrinos. Los pasajeros permanecían congelados, sus miradas oscilando entre la galera delantera, donde Carla estaba pálida y temblorosa, y la fila 2, donde Diego y Sofía seguían inmóviles, sin inmutarse ante la tormenta que habían desatado. La caja plateada para su abuela reposaba en silencio bajo el asiento de Sofía, un pequeño pedazo de normalidad en un momento que no tenía nada de normal. Carla se apoyó contra el mostrador de la galera, con las manos temblorosas y los pensamientos corriendo. No podía quitarse de la cabeza el sonido de la voz de Ricardo, cada palabra como una piedra cayendo en agua tranquila, enviando ondas que no podía detener. Había escuchado su nombre en las sesiones de entrenamiento, visto su rostro en los videos de la empresa, pero nunca imaginó que le hablaría a ella, llamándola la atención por el intercomunicador para que toda la cabina lo oyera. Su uniforme, antes símbolo de control, ahora se sentía como un peso, su placa de identificación como un blanco. Miró por el pasillo, encontrando la mirada firme de Diego, y desvió la vista rápidamente, con el estómago revuelto. En la fila 2, Diego estaba sentado con los brazos cruzados, el rostro sereno pero atento, como un jugador de ajedrez esperando el próximo movimiento. Sofía, a su lado, apretaba su teléfono, con los nudillos pálidos. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no lloraba, aún no. Se inclinó hacia Diego, con la voz en un susurro. ¿Crees que ella sabe quién es realmente el tío Ricardo? Los labios de Diego apenas se movieron. Hasta ahora, no. Los pasajeros ya no fingían estar en lo suyo. El hombre de negocios con el traje gris se había girado por completo en su asiento, su portátil olvidado. La mujer de los pendientes plateados susurraba a su compañera de asiento, sus palabras eran demasiado suaves para oírse, pero su ceño fruncido era claro. Un hombre unas filas más atrás se inclinó hacia adelante, murmurando: ahora sí está en problemas. No te metes con la familia Morales. Los susurros crecían, un zumbido bajo de sorpresa y curiosidad, mientras la realidad del error de Carla se asentaba sobre la cabina como polvo. Entonces se abrió la puerta de la cabina de mando, y los murmullos cesaron. El capitán Javier Torres salió, su presencia llenando el espacio como una tormenta silenciosa. Tenía cerca de 50 años, con vetas plateadas en su cabello oscuro y un rostro que mostraba años de experiencia. Su uniforme de piloto estaba impecable, su postura firme, pero sus ojos eran indescifrables, una mezcla de calma y acero. La cabina se quedó en silencio, cada cabeza girándose mientras él caminaba hacia adelante, sus pasos medidos, sus botas suaves sobre la alfombra. Se detuvo junto a la galera, donde Carla estaba, el rostro ahora ceniciento, las manos fuertemente entrelazadas frente a ella. Me dijiste que había un problema de asientos, dijo el capitán Torres, con la voz baja pero clara, dirigida solo a Carla pero lo suficientemente fuerte para que las primeras filas la oyeran. No mencionaste que involucraba a la familia Morales. Carla abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus labios se movían en silencio, su agudeza habitual desaparecida, reemplazada por un pánico que no podía ocultar. Siempre había sido ella quien mandaba, quien gestionaba la cabina, quien daba órdenes y esperaba que se cumplieran. Pero ahora, bajo la mirada firme del capitán, se sentía pequeña, expuesta, como una niña atrapada en una mentira. El capitán no esperó su respuesta. Se volvió hacia Diego y Sofía, su expresión suavizándose apenas lo suficiente para mostrar respeto. Lamento mucho la molestia, dijo, con una voz educada pero firme. ¿Todo está bien? Diego asintió levemente, su tono equilibrado. Estamos bien, capitán. Gracias.
Sofía logró esbozar una leve sonrisa, aunque sus manos seguían aferradas a su teléfono. El capitán asintió en respuesta, luego volvió a mirar a Carla. Sus ojos seguían tranquilos, pero su voz llevaba ahora un nuevo peso. Señorita Ramírez, regrese a la galera. Hablaré con usted en privado en un momento. Carla vaciló, conteniendo la respiración. Por un segundo, pareció que iba a discutir, que intentaría recuperar la autoridad en la que siempre se había apoyado. Pero la mirada del capitán no dejaba espacio para la rebeldía. Asintió con rigidez, el rostro pálido, y caminó hacia la parte trasera de la cabina, sus tacones resonando ahora de forma desigual, cada paso más pesado que el anterior. Los pasajeros la siguieron con la mirada, algunos susurrando nuevamente, sus palabras más afiladas ahora. Está en un buen lío, dijo uno. No se le hace eso a alguien como Ricardo Morales, añadió otro. Cuando Carla desapareció en la galera trasera, la tensión en la cabina no se disipó, creció. Los pasajeros se movieron en sus asientos, algunos sacaron sus teléfonos, otros se inclinaron entre sí, sus voces bajas pero urgentes. El empresario negó con la cabeza, murmurando, debió haber revisado la lista de pasajeros. La mujer con los pendientes miró a Diego y Sofía, su expresión una mezcla de simpatía y admiración. Nadie había esperado esto, ni la demora, ni la llamada por el intercomunicador, ni que el capitán saliera a tomar el control. En la fila 2, Sofía se inclinó de nuevo hacia Diego, su voz apenas un aliento. ¿Tú crees que el tío Ricardo va a hacer algo grande? Los ojos de Diego seguían fijos en el pasillo, donde Carla había desaparecido. Ya lo hizo, respondió en voz baja. Esto ya no se trata solo de nosotros. El avión seguía en la puerta del Aeropuerto Internacional de Ciudad Sol, sus motores en silencio, sus puertas aún abiertas. El personal de tierra afuera se movía lentamente, como si ellos también sintieran que algo inusual estaba ocurriendo. Dentro, la cabina vibraba con una energía nueva, no solo curiosidad, sino expectativa. El error de Carla no fue solo un paso en falso, fue una grieta en los cimientos de su autoridad, y todos podían sentirla expandiéndose. Para Diego y Sofía, fue un momento de triunfo silencioso, no porque pelearan, sino porque se mantuvieron quietos, dejando que la verdad hablara por ellos. Y para Carla, sola en la galera, fue el comienzo de una caída que no podía detener. La cabina de primera clase del vuelo 214 de Líneas Aéreas Estrella era un mar de respiraciones contenidas, el silencio tan denso que parecía presionar contra las paredes. Carla Ramírez se había retirado a la galera trasera, el rostro pálido, las manos temblorosas después de que el capitán Javier Torres le ordenara apartarse. Los pasajeros, ya sin susurros, permanecían con los ojos bien abiertos, su atención dividida entre el pasillo vacío y la fila 2, donde Diego y Sofía Morales seguían sentados. Diego tenía los brazos cruzados, su expresión serena pero firme, mientras Sofía sujetaba su teléfono, los dedos aún sobre la pantalla que había enviado el mensaje a su tío. La caja plateada para su abuela seguía intacta bajo su asiento, un símbolo silencioso del viaje que se habían visto obligados a pausar. En la galera, Carla se apoyó contra un armario de almacenamiento, con la respiración entrecortada, sus pensamientos en espiral. Aún podía oír la voz de Ricardo Morales por el intercomunicador, calmada pero letal, señalándola como la mujer que intentó sacar de sus asientos a sus sobrinos. Su uniforme ahora le pesaba, su placa de nombre era un ardor sobre el pecho. Había trabajado 12 años en Líneas Aéreas Estrella, ascendiendo de tripulación junior a supervisora de cabina senior, orgullosa de su control. Pero ahora, ese control había desaparecido, se le había escapado en un solo momento de mal juicio. Miró hacia la cabina, encontrando las miradas de los pasajeros que rápidamente desviaban la vista, su juicio claro. Diego y Sofía seguían quietos, el peso del momento asentándose sobre ellos. La voz de Sofía fue un susurro, sus ojos en su hermano. ¿Esto está pasando de verdad, Diego, por nosotros? Diego negó levemente con la cabeza, su voz baja. No por nosotros. Por ella.
El silencio de la cabina se rompió con un chasquido agudo del intercomunicador. Todas las cabezas se giraron, esperando la voz del capitán, tal vez una actualización sobre el retraso. Pero no era el capitán Torres. Era Ricardo Morales otra vez, su tono tan firme como antes, pero ahora con un filo que cortaba el aire. Habla Ricardo Morales. Hasta nuevo aviso, este vuelo está retrasado. Todas las operaciones en tierra han sido notificadas. El miembro de la tripulación responsable del incidente será retirado de servicio de inmediato. Un suspiro colectivo recorrió la cabina. El hombre de negocios del traje gris dejó caer su bolígrafo, con la boca abierta. La mujer de los pendientes plateados se volvió hacia su compañera de asiento, susurrando, ¿dijo que la retiraban? Un hombre unas filas atrás sacó su teléfono, sus dedos flotando sobre la pantalla, listo para grabar. Otros lo imitaron, algunos fingiendo ajustar sus bolsos mientras apuntaban sus cámaras hacia el fondo, donde Carla estaba congelada, con las rodillas débiles, el rostro sin color. Las manos de Carla se aferraron al borde del gabinete, sus uñas clavándose en el metal. ¿Suspendida? ¿Retirada? Las palabras resonaban en su mente, cada una más pesada que la anterior. Nunca había escuchado un anuncio así, ni en todos sus años, ni siquiera por incidentes graves. Su corazón latía con fuerza, la garganta seca. Quería moverse, esconderse, desaparecer, pero sus pies estaban clavados al suelo. Los ojos de los pasajeros estaban sobre ella ahora, no solo curiosos, sino penetrantes, como si la vieran por primera vez, no como miembro de la tripulación, sino como alguien que había cruzado una línea. En la fila 2, Diego y Sofía permanecían inmóviles, sus rostros inescrutables. Las manos de Sofía temblaban, pero las mantenía en su regazo, su teléfono ya oscuro. La mirada de Diego estaba fija en el asiento frente a él, la mandíbula apretada, no con ira, sino con concentración. El anuncio no era solo sobre Carla, era sobre ellos, sobre su derecho a estar allí, sobre la verdad que se había negado a dejar pasar. Un pasajero al otro lado del pasillo, un hombre mayor con gafas, se inclinó hacia ellos, su voz suave. Manejaron eso mejor que muchos adultos que conozco. Bien hecho. Diego asintió levemente. Gracias, dijo, su tono educado pero distante. Sofía logró una débil sonrisa, pero no le llegó a los ojos. El peso del momento aún se asentaba, la realidad de que la voz de su tío acababa de detener un avión y cambiar la vida de alguien. El teléfono de cabina sonó, y otra auxiliar de vuelo, Lucía Vargas, lo contestó rápidamente. Escuchó, su rostro se tensó, luego se volvió hacia Carla, que no se había movido. El capitán quiere verte, dijo Lucía, su voz neutral pero firme. La respiración de Carla se detuvo, sus ojos se dirigieron al pasillo. Cada paso que diera ahora sería observado, cada movimiento juzgado. Enderezó su uniforme, tratando de aferrarse a la autoridad que una vez llevó con tanta facilidad, pero ahora se sentía como un disfraz, mal ajustado y equivocado. Caminó hacia la cabina, sus tacones inestables, las manos apretadas a los costados. Los pasajeros la seguían con la mirada, algunos abiertamente, otros fingiendo mirar hacia otro lado. El hombre de negocios susurró a su compañero de asiento, está acabada. No se vuelve de esto. La mujer de los pendientes negó con la cabeza, su expresión una mezcla de lástima y desaprobación. La cabina, antes un lugar de lujo silencioso, ahora era un escenario para el derrumbe de Carla. Dentro de la cabina, el capitán Torres estaba sentado con los brazos cruzados, su rostro inescrutable. En una pantalla a su lado, el gerente regional de operaciones de la aerolínea la miraba, su expresión dura. Señorita Ramírez, dijo el gerente cuando Carla entró, por favor, siéntese. Ella se dejó caer en una silla plegable, sus manos temblorosas. El gerente no sonrió. Usted ha sido nombrada en un informe presentado por Ricardo Morales. Él afirma que usted acosó verbalmente e intentó reubicar a 2 pasajeros de primera clase, sus sobrinos, sin causa justificada.
La voz de Carla fue un susurro. No sabía quiénes eran. Ese es el problema, interrumpió el gerente, su tono frío. No necesitaba saberlo. Sus boletos eran válidos. Su comportamiento no lo fue. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Con efecto inmediato, queda suspendida de sus funciones. Será escoltada a administración al aterrizar. Entrégame tu placa y la llave de seguridad ahora. A Carla se le detuvo la respiración. ¿Suspendida? ¿Placa revocada? Miró al capitán Torres, esperando una señal de indulgencia, pero su rostro permaneció impasible. Si no colaboras, dijo en voz baja, seguridad nos esperará en la puerta. Ella asintió, sus manos temblorosas mientras desenganchaba su placa, Carla Ramírez, supervisora principal de cabina, y la deslizaba por el panel. El gerente la tomó sin decir palabra. Carla se puso de pie, sus piernas débiles, y salió de la cabina, la puerta cerrándose con un clic tras ella. La cabina la esperaba, cada mirada sobre ella, cada susurro hablaba de ella. El avión, aún en tierra en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Sol, no solo estaba retrasado, era testigo de su caída. Y en la fila 2, Diego y Sofía estaban sentados en silencio, su silencio más fuerte que cualquier victoria. La cabina de primera clase del vuelo 214 de Líneas Aéreas Estrella ya no era el espacio tranquilo y lujoso que había sido cuando Diego y Sofía Morales abordaron por primera vez. El aire estaba denso con pensamientos no dichos, el silencio solo interrumpido por el suave zumbido de los sistemas del avión y el ocasional crujido de un pasajero cambiando de posición. Carla Ramírez estaba sentada en el asiento auxiliar trasero, sin su placa, su uniforme sintiéndose como una cáscara vacía. Sus manos descansaban planas sobre sus muslos, ocultando su temblor, mientras miraba al suelo, evitando las miradas de los pasajeros que ahora la veían no como parte de la tripulación, sino como la causa del retraso del vuelo. En la fila 2, Diego y Sofía seguían sentados, sus rostros tranquilos pero cargados con el peso de lo ocurrido. La caja plateada con el regalo para su abuela yacía intacta bajo el asiento de Sofía, un recordatorio silencioso de la normalidad que les habían negado. La mente de Carla era una tormenta de arrepentimiento e incredulidad. Había pasado años construyendo su carrera, gestionando cabinas, tratando con pasajeros difíciles, ganando ascensos. Siempre había sido la que tenía el control, la que mantenía el orden. Pero ahora, ese control se había ido, arrancado por un solo anuncio de Ricardo Morales, el fundador de la aerolínea, cuya voz la había suspendido frente a todos. Aún podía oírlo, cada palabra como un martillo. El miembro de la tripulación responsable debe ser retirado de inmediato del servicio activo. Su placa ya no estaba, la había entregado en la cabina, y su autoridad, ante su escudo, ahora era solo un recuerdo. Se sentía expuesta, como si cada mirada de los pasajeros fuera un juicio, cada susurro una sentencia. En la fila 2, Diego se reclinó, los brazos cruzados, los ojos fijos en el asiento frente a él. No estaba enojado, no visiblemente, pero su calma provenía del control, no de la paz. Sofía, a su lado, se aferraba a los reposabrazos, su teléfono ahora guardado. Sus ojos estaban rojos, pero no se había permitido llorar. Miró a Diego, su voz un susurro. ¿Por qué lo hizo, Diego? ¿Por qué nos odiaba así? La mandíbula de Diego se tensó, pero su voz se mantuvo baja. Hay gente que no necesita razón. Simplemente creen que son mejores. La cabina comenzaba a moverse de nuevo, los pasajeros ajustando sus asientos, algunos sacando audífonos o libros, pero el murmullo habitual brillaba por su ausencia. La tensión del anuncio de Ricardo aún flotaba, una sombra sobre cada movimiento. Algunos pasajeros lanzaban miradas furtivas a Diego y Sofía, sus expresiones una mezcla de curiosidad y respeto. El empresario del traje gris al otro lado del pasillo se inclinó hacia ellos, su voz suave. Ustedes manejaron eso con más gracia que la mayoría. Me impresionaron. Diego asintió levemente.
Gracias, dijo, su tono cortés pero reservado. Sofía logró una débil sonrisa, sus manos aflojándose en los reposabrazos. Las palabras del hombre eran amables, pero no borraban la punzada de haber sido señalados, de haber sido tratados como si no merecieran los asientos que habían reclamado con todo derecho. El intercomunicador crepitó, y la voz del capitán Javier Torres se escuchó, firme y clara. Tripulación de cabina, prepárense para el despegue. Tenemos autorización para proceder. Gracias, pasajeros, por su paciencia. El anuncio fue rutinario, pero la forma en que lo dijo, medida, casi como una advertencia, parecía tener más peso. Carla se estremeció en su asiento auxiliar, las palabras golpeándola como un recordatorio de que ya no era parte de la tripulación a la que se dirigían. Ahora era una pasajera, viajando hacia el final de su propia historia. Los motores rugieron con vida, un zumbido grave que vibró por el suelo. Otra asistente de vuelo, Lucía Vargas, se movía por la cabina, revisando los cinturones de seguridad y las mesas plegables. Al pasar por la fila 2, se detuvo, su actitud diferente, más suave, más cuidadosa. ¿Puedo ofrecerles algo antes del despegue?, les preguntó a Diego y Sofía, su voz tranquila, casi disculpándose. Sofía negó con la cabeza, su sonrisa cortés pero cansada. No, gracias. Diego no dijo nada, sus ojos aún fijos en el asiento frente a él. Lucía sintió y se alejó, su mirada permaneciendo un momento más, como reconociendo el cambio en el poder dentro de la cabina. Su amabilidad no era solo un servicio, era respeto, un reconocimiento silencioso de lo que los hermanos habían soportado y de cómo lo habían enfrentado. El avión comenzó a rodar, la cabina se inclinó levemente mientras se dirigía hacia la pista. Los pasajeros se acomodaron, pero el habitual zumbido de emoción había desaparecido. Algunos susurraban sobre Carla, sus voces bajas pero afiladas. Ella pensó que podía simplemente sacarlos, dijo uno. Ni siquiera revisó quiénes eran, añadió otro. La mujer de los pendientes plateados miró hacia la cocina trasera, donde Carla estaba sentada, la cabeza baja, las manos quietas. Ahora está aprendiendo, murmuró la mujer, su tono una mezcla de lástima y desaprobación. Carla sentía cada palabra, aunque no pudiera escucharlas con claridad. El asiento auxiliar era duro, expuesto, nada parecido al dominio que antes sentía al caminar por el pasillo. Su mente volvía a reproducir el momento en que se paró sobre Diego y Sofía, exigiendo sus pases, luego ordenándoles que se movieran. No lo pensó dos veces, no cuestionó su instinto de desafiarlos. No estaba en el manual, no estaba en su entrenamiento, pero se sintió correcto, hasta que dejó de serlo. Ahora, ese instinto le había costado todo. Cerró los ojos, tratando de bloquear las miradas, los susurros, la verdad de que ella misma había provocado esto. Cuando el avión despegó, las luces de la cabina se atenuaron y el mundo exterior se inclinó hacia atrás. Diego miró por la ventana, las luces del Aeropuerto Internacional de Ciudad Sol desvaneciéndose en la distancia. Sofía apoyó la cabeza contra el asiento, sus manos finalmente quietas. ¿Crees que se fue de verdad?, preguntó en voz baja. La voz de Diego fue tranquila pero firme. Todavía no. Pero lo estará. El avión ascendía suavemente, cortando el cielo vespertino, pero dentro, el aire estaba cargado de reflexión. Para Diego y Sofía, era un momento de fuerza silenciosa, un recordatorio de que no habían necesitado gritar para hacerse escuchar. Para Carla, era un descenso hacia una realidad de la que no podía escapar, su orgullo despojado, su carrera pendiendo de un hilo. El vuelo avanzaba, pero para ella, la caída ya había comenzado. La cabina del vuelo 214 de Líneas Aéreas Estrella zumbaba con el constante ruido de los motores mientras el avión comenzaba su descenso hacia Puerto Luna. El suave resplandor de las luces superiores parpadeaba, proyectando largas sombras sobre los asientos de primera clase. Afuera, el cielo era un índigo profundo, salpicado de nubes que atrapaban los últimos rastros de luz del día. Dentro, el ambiente distaba mucho de ser tranquilo.
El drama anterior, la confrontación de Carla Ramírez con Diego y Sofía Morales, seguida del impactante anuncio de Ricardo Morales, había dejado la cabina en un estado de inquietud silenciosa. Los pasajeros estaban sentados rígidamente, sus ojos deslizándose hacia la parte trasera, donde Carla seguía en el asiento auxiliar, y hacia la fila 2, donde Diego y Sofía estaban sentados. Su silencio más elocuente que cualquier palabra. Carla era un fantasma de lo que había sido, su uniforme sin placa colgando flojo sobre su figura, sus manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo para ocultar su temblor. El asiento auxiliar se sentía ahora más duro, más expuesto, como si la empujara a estar en evidencia ante todos. Su mente estaba atrapada en un bucle, reproduciendo el momento en que se había parado frente a Diego y Sofía, exigiéndoles que se movieran, su voz afilada con certeza. Creyó estar en control, que su autoridad como supervisora principal de cabina era intocable. Pero la voz de Ricardo por el intercomunicador había destrozado esa ilusión, declarándola suspendida frente a un centenar de desconocidos. Ahora, con el avión acercándose a Puerto Luna, sabía lo que la esperaba en la puerta: seguridad, ejecutivos y un ajuste de cuentas del que no podría escapar. En la fila 2, Diego se recostó, los brazos cruzados, su mirada firme pero pesada. No había hablado mucho desde el despegue, sus pensamientos volviéndose hacia adentro, procesando el peso de lo ocurrido. Sofía, sentada a su lado, descansaba las manos sobre su regazo, la caja plateada para su abuela aún guardada de forma segura bajo su asiento. Sus ojos estaban cansados, su rostro marcado por la tensión de haber sido señalada, pero se mantenía firme, encontrando fuerza en la calma de su hermano. Se inclinó hacia él, su voz un susurro. ¿Crees que de verdad la despidan, Diego? O sea, que se vaya para siempre. La mandíbula de Diego se tensó, sus ojos en el respaldo del asiento frente a él. Tío Ricardo no hace amenazas vacías, dijo en voz baja. Ella no va a volver de esto. La cabina estaba más silenciosa de lo que debería para un aterrizaje. Los pasajeros jugueteaban con sus teléfonos o acomodaban sus bolsos, pero el habitual murmullo de emoción, charlas sobre vacaciones o vuelos de conexión, estaba ausente. En su lugar, flotaban susurros por los pasillos, agudos y especulativos. Escuché que hay gente de corporativo esperando en la puerta, dijo un hombre con camisa tipo polo a su compañero de asiento. No solo seguridad, también ejecutivos de la sede. Su compañero asintió, mirando hacia atrás. Quieren hacer un ejemplo con ella. No se juega con la familia Morales. La mujer de los pendientes plateados, que había estado observando desde el principio, se inclinó hacia Diego y Sofía, su voz suave. ¿Están bien ustedes dos?, preguntó, sus ojos amables pero preocupados. Sofía asintió levemente, su sonrisa tenue. Sí, solo queremos aterrizar, dijo. La mujer asintió de vuelta, su expresión suavizándose. Lo manejaron mejor que la mayoría. Lamento que hayan tenido que pasar por eso. Diego sostuvo su mirada, su voz cortés pero firme. Gracias. No dijo más, pero sus ojos transmitían una fuerza silenciosa, un recordatorio de que no había necesitado alzar la voz para hacerse escuchar. Lucía Vargas, la otra asistente de vuelo, se desplazaba por la cabina, asegurando la galera y revisando cinturones. Al pasar por la fila 2, se detuvo, su actitud cuidadosa, casi reverente. ¿Todo bien?, preguntó, su voz más suave que con otros pasajeros. Diego asintió, y Sofía negó con la cabeza ligeramente, sus manos inmóviles. Lucía dudó un momento, luego se inclinó, su voz baja. Cuando aterricemos, puede que vean a algunas personas en la puerta. Su tío, él no solo está esperando. Viene con un equipo. Sofía parpadeó, frunciendo el ceño. ¿Por qué? Lucía tragó saliva, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque no lo está tratando como un error de la tripulación. Lo está tratando como un problema de la compañía. Uno público. Asintió levemente y se alejó, dejando a los hermanos procesar sus palabras.
Los ojos de Diego se entrecerraron levemente, su mente dándole vueltas a las implicaciones. Sofía lo miró, su voz apenas audible. Tío Ricardo va a hacer de esto un gran escándalo, ¿verdad? Diego asintió lentamente. Quiere que todos vean lo que pasa cuando cruzas la línea. En la parte trasera, Carla escuchó fragmentos de los susurros, cada uno como una aguja en su piel. Mantenía la cabeza baja, los ojos fijos en la pared de la galera, pero no podía bloquear las palabras, despedida, Morales, ejemplo. El estómago se le revolvía, una mezcla de náusea y temor. Intentó imaginar la puerta, oficiales de seguridad, ejecutivos corporativos, tal vez incluso Ricardo Morales en persona, esperando para escoltar la administración. ¿Lo harían frente a todos? ¿Los pasajeros mirarían, teléfonos en mano, grabando su última caminata? El pensamiento le oprimió el pecho, su respiración se volvió superficial. Miró hacia el frente, donde Diego y Sofía estaban sentados, su presencia serena en marcado contraste con su derrumbe. Odiaba lo compuestos que estaban, como no habían alzado la voz, como no se habían defendido. Solo esperaron, y esa espera había sido suficiente para derrumbar su mundo. Quería culparlos, decirse que habían exagerado, pero en el fondo, sabía la verdad, actuó por una suposición, un juicio precipitado sobre dos adolescentes que no encajaban en su idea de pasajeros de primera clase. Y ahora, ese juicio era su perdición. El intercomunicador sonó, y la voz del capitán Torres volvió, tan firme como siempre. Damas y caballeros, comenzaremos nuestro descenso en unos 10 minutos. Por favor, aseguren sus cinturones. Tripulación de cabina, preparen la cabina para el arribo. Las palabras eran rutinarias, pero para Carla, eran una cuenta regresiva. Ya no formaba parte de la tripulación, no realmente. Era una pasajera, un problema, un nombre en un informe que la seguiría por siempre. El letrero del cinturón de seguridad se encendió, y los pasajeros obedecieron, abrochándose los cinturones, guardando los bolsos. Pero la cabina permanecía anormalmente silenciosa, el aire denso de anticipación. Todos sabían que la demora no era por el clima ni por el tráfico, era por ella. Y mientras el avión descendía suavemente hacia Puerto Luna, Carla se preparaba para un aterrizaje que marcaría el fin de todo lo que había construido. La cabina del vuelo 214 de Líneas Aéreas Estrella estaba envuelta en un silencio incómodo mientras el avión aterrizaba en el aeropuerto Estrella de Puerto Luna. El suave golpe del tren de aterrizaje contra la pista envió una tenue vibración por el suelo, pero hizo poco por romper la tensión que había dominado la cabina de primera clase desde el despegue. Afuera, las luces de la terminal brillaban contra el cielo del atardecer, su reflejo danzando en las alas del avión. Adentro, los pasajeros permanecían rígidos, con la mirada desviándose hacia la parte trasera, donde Carla Ramírez seguía en el asiento auxiliar, y hacia la fila 2, donde Diego y Sofía Morales esperaban. Su presencia tranquila en marcado contraste con la tormenta que habían provocado. La caja plateada para su abuela seguía intacta bajo el asiento de Sofía, un ancla silenciosa en un momento que parecía el fin de una historia y el comienzo de otra. Carla era una sombra de la supervisora confiada que había abordado el avión horas antes. Su credencial había desaparecido, su uniforme era un recordatorio vacío de la autoridad que alguna vez ejerció. Sus manos se aferraban al borde del asiento auxiliar, los nudillos blancos, mientras miraba al suelo, evitando las miradas de los pasajeros. El anuncio por el intercomunicador de Ricardo Morales, declarando su suspensión y la demora del vuelo, se repetía en su mente, cada palabra un peso que no podía sacudirse. Sabía lo que la esperaba en la puerta, seguridad, ejecutivos de la empresa, y posiblemente el propio Ricardo, listo para escoltarla a una reunión que pondría fin a su carrera. El pecho se le apretaba, la respiración superficial, mientras imaginaba la caminata por la terminal, cada mirada sobre ella, cada teléfono capturando su caída. En la fila 2, Diego estaba sentado con los brazos cruzados, la mirada firme, el rostro inescrutable.
Se había acostumbrado a momentos como ese, desaires sutiles, miradas cuestionadoras, pero nunca tan públicos, nunca tan crudos. Sofía, a su lado, descansaba las manos sobre el regazo, los dedos rozando el borde de su asiento. Sus ojos estaban cansados, pero mantenía la compostura, sacando fuerza de la calma de su hermano. Se inclinó hacia él, su voz un susurro. Ya se terminó, Diego, después de que aterricemos. Los ojos de Diego se desviaron hacia la ventana, donde la terminal comenzaba a aparecer. Todavía no, dijo suavemente. Pero lo estará. La cabina estaba más silenciosa de lo que debería para un aterrizaje. Los pasajeros abrochaban cinturones, guardaban bolsos, pero el murmullo habitual, planes para cenar, emoción por reencuentros, estaba ausente. En su lugar, susurros cortaban el silencio, agudos y urgentes. Dicen que seguridad ya está en la puerta, murmuró una mujer con una bufanda roja. No solo guardias, también ejecutivos de la aerolínea, respondió su compañero de asiento, mirando hacia la parte trasera. El hombre de traje gris se inclinó hacia adelante, la voz baja. Los vi antes de que rodáramos. Hay alguien importante allá afuera, quizás el propio Morales. La mujer de los pendientes plateados, que había hablado con Diego y Sofía antes, se ajustó los lentes y los miró ahora, su expresión suave pero cargada. Ustedes son más fuertes que la mayoría, dijo en voz baja. Lo que hicieron, mantenerse tranquilos así, no es fácil. Sofía sintió levemente, su sonrisa tenue pero agradecida. Gracias, dijo Diego, con un tono cortés pero distante, su atención en otro lado. El avión se detuvo en la puerta, y el letrero del cinturón de seguridad se apagó con un suave din. Los pasajeros comenzaron a moverse, alcanzando sus bolsos, pero nadie se apresuró al pasillo. Estaban esperando, observando, sintiendo que algo más grande estaba por ocurrir. A través de la ventana cerca de la fila 2, Diego alcanzó a ver el Finger, una fila de figuras con trajes impecables, 2 oficiales de seguridad con uniformes negros, y en el centro, un hombre alto con un traje gris carbón, Ricardo Morales. Su postura era serena, las manos entrelazadas, pero su presencia era inconfundible, como una tormenta contenida. Carla también lo vio, y el corazón le dio un vuelco. Se puso de pie lentamente, con las piernas inestables, y alcanzó su pequeño bolso en el compartimento de almacenamiento. Sus manos temblaban, el cierre se trababa, y Lucía Vargas, la otra asistente de vuelo, dio un paso al frente para ayudarla, sus movimientos silenciosos pero profesionales. Tienes que irte ya, dijo Lucía, su voz neutral pero firme. Carla asintió, la garganta demasiado apretada para hablar, y abrazó el bolso contra su pecho como un escudo. La puerta de la cabina se abrió, dejando entrar una brisa fresca desde la terminal. Los pasajeros comenzaron a levantarse, pero sus movimientos eran lentos, deliberados, con la vista fija en el frente y el fondo del avión. Carla dio un paso hacia adelante, luego se detuvo, conteniendo la respiración al darse cuenta de que no se apresuraban a bajar, estaban esperando verla salir, presenciar las consecuencias. Se obligó a avanzar, cada paso por el pasillo se sentía como 1 kilómetro, la alfombra extendiéndose interminablemente ante ella. Al pasar por la fila 2, Sofía alzó la vista, su mirada se cruzó con la de Carla por un momento fugaz. No había enojo en los ojos de Sofía, ni triunfo, solo una quietud silenciosa y penetrante que golpeó a Carla más fuerte que cualquier palabra. Diego no la miró, su atención estaba en la ventana, pero su sola presencia bastaba, un recordatorio de la fuerza que ella había subestimado. El rostro de Carla ardía, la vergüenza brotando por su piel, mientras continuaba avanzando, con el peso de cada mirada presionándola. Al frente, Ricardo Morales dio un paso en la entrada, su expresión helada pero serena. Señorita Ramírez, dijo, su voz formal, cortando el murmullo de la cabina. Su credencial ha sido revocada. Será escoltada a administración. Su uniforme será devuelto tras la documentación. Carla abrió la boca, desesperada por explicar, por disculparse,
por salvar algo. Señor Morales, yo no, empezó, pero él levantó una mano, silenciándola. Ninguna declaración, dijo, su tono definitivo. Ninguna excusa. Se volvió hacia los dos agentes de seguridad detrás de él. Escóltenla ahora. Uno de los oficiales hizo un gesto para que Carla avanzara, su movimiento cortés pero firme. Las piernas de Carla se movieron por sí solas, llevándola más allá de Ricardo, más allá de la tripulación, más allá de los pasajeros que observaban en silencio atónito. Algunos sostenían sus teléfonos, grabando discretamente, sus pantallas capturando su caminata final. El hombre de negocios negó con la cabeza, susurrando, ella se lo buscó. La mujer de los pendientes apartó la vista, su expresión una mezcla de compasión y firmeza. Carla pisó el finger, los oficiales a cada lado, y la terminal la tragó como una marea. Detrás de ella, la cabina permanecía inmóvil, los pasajeros procesando lo que acababan de presenciar. Diego y Sofía seguían sentados, esperando mientras Lucía se acercaba, su voz suave. «Pueden salir pronto», dijo. «El señor Morales quiere hablar con ustedes primero». Diego asintió, con la mirada en la puerta abierta. Sofía se aferró a los reposabrazos, su voz apenas audible. «¿De verdad se acabó, no?» La mirada de Diego se suavizó, pero su voz fue firme. «Para ella, sí. Para nosotros, apenas empieza». El avión ahora estaba en silencio, el peso de la justicia asentándose sobre él como polvo. La salida de Carla no fue solo un final, fue un mensaje, uno que resonaba más allá de la cabina, en la terminal, y pronto, en el mundo. La cabina del vuelo 214 de líneas aéreas Estrella comenzaba a vaciarse, pero el aire aún llevaba el peso de lo que acababa de ocurrir. La puerta abierta dejaba entrar una brisa fresca del aeropuerto Estrella en Puerto Luna, mezclándose con el leve zumbido de los sistemas del avión apagándose. Los pasajeros recogían sus bolsos, sus movimientos lentos, susurros afilados mientras pisaban el finger, lanzando miradas furtivas hacia la fila 2, donde Diego y Sofía Morales seguían sentados. Carla Ramírez se había ido, escoltada fuera del avión por seguridad, su uniforme un símbolo desvanecido de la autoridad que había perdido. La caja plateada para su abuela seguía intacta bajo el asiento de Sofía, un recordatorio silencioso del viaje que se habían visto obligados a redefinir. Diego se recostó, los brazos cruzados, los ojos en la puerta abierta donde su tío, Ricardo Morales, había estado parado momentos antes. Su calma no se había quebrado, pero su rostro llevaba un nuevo peso, como si el día lo hubiera envejecido. Sofía, a su lado, mantenía las manos en el regazo, los dedos quietos, su teléfono guardado. Sus ojos estaban cansados, pero había un destello de algo nuevo, orgullo, tal vez, o determinación. Miró a Diego, su voz suave. ¿Crees que todos ya están hablando de esto?, preguntó Sofía. Diego asintió, su mirada firme. Lo están. Y no se va a detener aquí. La cabina estaba casi vacía ahora. Solo unos pocos pasajeros quedaban rezagados, con sus bolsos en mano, los ojos puestos en los hermanos. La mujer de los pendientes plateados se detuvo al pasar, ofreciendo una leve inclinación de cabeza. Lo hicieron bien, dijo en voz baja, su tono cálido. Sofía sonrió levemente, y Diego respondió con un educado, gracias. El hombre de negocios del traje gris, ya a medio camino hacia la puerta, se volvió, su expresión una mezcla de asombro y disculpa. Debí haber dicho algo antes, admitió. Pero no lo necesitaron. Lo manejaron ustedes. Diego asintió, su silencio decía lo suficiente. Lucía Vargas, la asistente de vuelo que quedaba, se acercó a la fila 2, sus pasos ligeros, su actitud cuidadosa. El señor Morales está listo para ustedes ahora, dijo suavemente. Está en una sala junto a la puerta. Pidió que esperaran hasta que la tripulación termine. Sofía miró a Diego, quien asintió ligeramente. Permanecieron sentados, observando cómo salían los últimos pasajeros, susurros que se desvanecían en el finger.
La cabina se sentía más grande ahora, más vacía, pero el peso del día seguía presente, como una historia que aún no encontraba su final. Afuera, la terminal bullía de actividad. Pasajeros del vuelo se agrupaban cerca de la puerta, algunos escribiendo en sus teléfonos, otros hablando en grupos en voz baja. Algunos sostenían pantallas, mostrando videos borrosos del enfrentamiento de Carla, que ya se estaban difundiendo en línea. Habían llegado equipos de noticias, con cámaras enfocadas en el Finger, reporteros murmurando sobre un incidente de discriminación que involucraba al fundador de la aerolínea. La historia ya no estaba confinada al avión, se estaba extendiendo al mundo, creciendo con cada publicación, cada compartida. Finalmente, Diego y Sofía se pusieron de pie, Diego bajó sus bolsos del compartimento superior, Sofía sostuvo la caja plateada. Caminaron por el pasillo, sus pasos firmes, el silencio de la cabina envolviéndolos como un escudo. Al llegar al Finger, vieron a Ricardo esperando justo más allá de la puerta, su traje gris carbón contrastando con las luces brillantes de la terminal. Estaba con 2 empleados, sus rostros serios, y un oficial de seguridad cerca, conteniendo a la multitud creciente. Su expresión era serena, pero sus ojos se suavizaron al ver a su sobrina y sobrino. ¿Están bien?, preguntó Ricardo, su voz baja, solo para ellos. Sofía asintió levemente, apretando la caja contra su pecho. Sí, tío. Diego sostuvo la mirada de su tío, su voz firme. Estamos bien, señor. Ricardo exhaló, un atisbo de alivio cruzando su compostura. Bien. Hizo un gesto hacia una sala con vidrios esmerilados junto a la puerta. Hablemos lejos de la multitud. Lo siguieron, flanqueados por los empleados, que mantenían una distancia cuidadosa. Los pasajeros observaban, algunos susurrando, otros grabando, sus teléfonos capturando al hombre que detuvo un vuelo con una llamada y a los 2 adolescentes cuya fuerza silenciosa lo había desencadenado todo. Dentro del salón, el ruido de la terminal se desvaneció, reemplazado por el suave zumbido del aire acondicionado. Ricardo señaló a Diego y Sofía para que se sentaran en un sofá de cuero elegante. Él permaneció de pie, las manos apoyadas en el respaldo de una silla, su presencia imponente pero cálida. Lo manejaron mejor que muchos profesionales que conozco, dijo, su voz serena. Pudo haber habido gritos, una pelea, un escándalo. Pero no lo hicieron. Mantuvieron la calma, y por eso esto funcionó. Diego se encogió de hombros ligeramente, su tono neutral. No habría ayudado. Ricardo asintió, una leve sonrisa asomando en sus labios. Tal vez no. Pero lo que hicieron ayudó más de lo que imaginan. Se volvió hacia Sofía, que había estado callada, con los ojos en la caja de regalo. ¿De verdad la van a despedir, tío?, preguntó, su voz suave. ¿Así, completamente fuera? El rostro de Ricardo se volvió serio, su tono firme pero cuidadoso. Ya está despedida. Su historial está marcado, y dejé en claro que esto no fue un simple error. No perdió su trabajo por un momento, Sofía. Lo perdió porque tomó una decisión, y luego la reafirmó, en público, con pasajeros mirando. Ella decidió quién pertenecía y quién no, y pensó que nadie podría detenerla. Sofía bajó la mirada, sus dedos trazando la cinta del paquete. No quiero que lo pierda todo, dijo en voz baja. Diego la miró de reojo, su expresión indescifrable. Ricardo observó a su sobrina por un momento, luego se sentó frente a ellos, su voz ahora más suave. Ella no lo perdió todo por ustedes. Lo hizo por sí misma. Ustedes solo le dieron la oportunidad de mostrar quién era. Diego se recostó, su voz baja pero firme. La gente va a aprender de esto, tío, o solo será una historia por un día. Ricardo no respondió de inmediato, sus ojos pensativos. Algunos aprenderán. Otros no. Pero los que importan, los que manejan esta aerolínea, los que hacen las reglas, ellos recordarán. Y se asegurarán de que otros también lo hagan. Se puso de pie,
ajustándose los gemelos. No solo detuvieron un avión. Sacudieron una industria. Llamaron a la puerta, y un miembro del personal asomó la cabeza. Señor Morales, la prensa se está acercando. Seguridad los está reteniendo, pero están haciendo preguntas. Ricardo asintió, su expresión endureciéndose. Ya estamos terminando. Se volvió hacia Diego y Sofía. Hay un auto esperándolos afuera. Un miembro del equipo los acompañará. Llamaré a sus padres esta noche. Diego se levantó, su postura firme. Agradecemos todo, tío. Ricardo lo miró a los ojos, una pequeña sonrisa apareciendo. No, Diego. Yo los agradezco a ustedes. Mientras tanto, en una sala de conferencias cerrada con llave en el ala administrativa de la aerolínea, Carla estaba sentada sola, sus pertenencias personales en una bolsa plástica a su lado. Su chaqueta del uniforme estaba doblada sobre la mesa, su credencial ya destruida, su acceso como empleada revocado. Un miembro del personal entró, sosteniendo un portapapeles. Firme esto, dijo, deslizando un documento hacia ella. Confirma su despido y la entrega de propiedad de la empresa. Las manos de Carla temblaban al tomar el bolígrafo, su voz un susurro. No se suponía que terminara así. El hombre señaló la línea de la firma, su tono neutral. No tenía que ser así. Pero usted lo eligió. Ella firmó, cada letra un corte, y el hombre se fue, reemplazado por 2 guardias de seguridad listos para escoltarla. Afuera, el terminal zumbaba con los equipos de noticias, la historia de su caída ya esparciéndose, tomando forma como una advertencia. De vuelta en la sala, Diego y Sofía salieron, la caja de regalo en las manos de Sofía, sus pasos más ligeros pero sus corazones más pesados. Habían subido al avión como niños con un regalo para su abuela. Estaban saliendo siendo algo más, la prueba de que el silencio, cuando se lleva con dignidad, puede mover montañas. El auto negro deslizaba por las calles de Puerto Luna, sus ventanas polarizadas protegiendo a Diego y Sofía Morales del bullicio vespertino de la ciudad. Dentro, los hermanos estaban en silencio reflexivo, el zumbido del motor como un suave telón de fondo para sus pensamientos. Diego se recostaba, los brazos cruzados, los ojos medio cerrados, el peso del día asentándose en sus huesos. Sofía, a su lado, miraba por la ventana, la caja plateada para su abuela descansando en su regazo, su cinta atrapando el tenue resplandor de las farolas. Sus teléfonos vibraban sin cesar en sus bolsillos, mensajes de amigos, notificaciones de desconocidos, pero los dejaban sin responder. Siguiendo el consejo de su tío Ricardo de mantenerse fuera de línea hasta que él estableciera el plan. El incidente en el vuelo 214 de Líneas Aéreas Estrella ya no era solo su historia, era un incendio, esparciéndose por pantallas y conversaciones más allá del aeropuerto Estrella. Sofía desbloqueó brevemente su teléfono, su pantalla iluminándose con una avalancha de mensajes. Grupos de chat con compañeros de clase, llamadas perdidas de primos, y decenas de publicaciones etiquetadas llenaban sus notificaciones. Deslizó el dedo, sus ojos abriéndose al ver un video borroso ya en tendencia bajo el hashtag #justicia en el aire. El clip mostraba a Carla Ramírez de pie sobre ellos en primera clase, su voz aguda, su postura rígida, y la respuesta tranquila de Diego, no nos vamos a mover a menos que lo diga el capitán. El pie de foto decía, azafata intenta sacar a adolescentes de primera clase, resulta que son la familia del CEO, avión detenido. Sofía le pasó el teléfono a Diego, su voz suave. Está en todas partes, Diego. Él echó un vistazo a la pantalla, su expresión impenetrable. Mensajes de amigos pasaban, eras tú en las noticias, y son leyenda. Otros venían de desconocidos, algunos elogiando su compostura, otros pidiendo detalles. Diego le devolvió el teléfono, su voz firme. No respondas todavía. Que lo maneje el tío Ricardo. Sofía asintió con la cabeza, dejando el teléfono a un lado,
pero sus ojos permanecieron en la ventana, donde el horizonte de Puerto Luna parpadeaba, edificios altos, letreros de neón y el brillo distante del océano. ¿Crees que la gente entenderá lo que pasó?, preguntó, su voz casi perdida en el zumbido del auto. ¿O solo verán el video y seguirán con sus vidas? Diego no respondió de inmediato, su mirada se desvió hacia sus manos. Algunos lo entenderán, dijo finalmente. Los que no, no son los que importan. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad en una cafetería tenue cerca del aeropuerto, Carla Ramírez estaba sola en una mesa de rincón, con la capucha subida para ocultar su rostro. Una bolsa plástica con su uniforme doblado estaba a su lado, una taza de café frío intacta sobre la mesa. Su teléfono estaba boca abajo, con la pantalla apagada, pero sabía lo que encontraría si lo encendía: llamadas perdidas de colegas, mensajes de familiares, y las primeras oleadas de comentarios en línea señalándola. No podía soportar mirar, no después de firmar sus papeles de despido en el ala administrativa de la aerolínea, su gafete destruido, su carrera borrada en horas. Las palabras del miembro del personal resonaban en su mente: no tenías que elegir esto. Pero lo hizo, y ahora era el rostro de un escándalo del que no podía escapar. Un mesero se acercó, su voz era suave. ¿Necesita algo más? Carla negó con la cabeza, con los ojos fijos en la mesa. Él dudó, luego añadió: alguien preguntó por usted antes. Un reportero, creo. Dijimos que no estaba aquí. Las manos de Carla se encogieron bajo la mesa, su corazón se hundió. El mundo ya se cerraba sobre ella, y no tenía dónde esconderse. De vuelta en el distrito financiero de Puerto Luna, Ricardo Morales se encontraba en una oficina elegante, el horizonte de la ciudad extendiéndose detrás de él a través de ventanales de piso a techo. Dos asesores legales y el director de comunicaciones de la aerolínea estaban sentados frente a él, revisando un borrador de declaración en una tableta. Un televisor sin sonido en la pared mostraba noticias de última hora: aerolínea suspende a sobrecargo tras incidente de discriminación. Un titular en movimiento decía: avión detenido tras conflicto con familia del CEO. La mandíbula de Ricardo estaba tensa, los brazos cruzados, mientras escuchaba la actualización del director de comunicaciones. Están presionando para una conferencia de prensa, dijo el director, levantando la vista. Algunos quieren saber por qué no manejamos esto en privado. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. La privacidad oculta errores como el de ella. Esto tenía que ser público, claro, sin excusas. Se volvió hacia los asesores. La declaración sale mañana. Nada de palabras vagas, nada de «estamos investigando». Digan exactamente por qué fue removida: sesgo personal, no un error de política. Esta aerolínea no protege eso. Un asesor asintió, tomando notas. Entendido. Nos enfocaremos en transparencia y tolerancia cero, y los chicos, Diego y Sofía, ¿quieren hablar? No, dijo Ricardo con firmeza. Ya dijeron suficiente con mantener la calma. El resto es nuestro trabajo. Caminó hacia su escritorio, donde un folder contenía el manifiesto de pasajeros y el archivo de empleada de Carla, su foto de identificación sonriente ahora una reliquia. La apartó, luego hizo una llamada. ¿El auto ya regresó?, preguntó. Sí, señor, fue la respuesta. Los chicos están seguros en el salón de la empresa. Están bien, solo descansando. Ricardo exhaló, un raro momento de alivio. Bien. Que alguien les entregue una disculpa escrita de parte de la aerolínea, no mía. La merecen por escrito. Colgó, su mirada volvió a las luces de la ciudad, su mente en el mensaje que quería enviar: el respeto no es opcional, y el poder sin él es frágil. En el salón de la empresa, Diego estaba sentado en una silla mullida, viendo en silencio la cobertura noticiosa en un televisor montado en la pared. Las imágenes mostraban el avión en la puerta de embarque, reporteros fuera de la terminal, y ese mismo video borroso del enfrentamiento con Carla.
Sofía estaba acurrucada en un sofá de cuero, la caja de regalo a su lado, los ojos en su teléfono. Apareció un nuevo mensaje, esta vez de una amiga: hiciste historia hoy. Ella se lo mostró a Diego, su voz suave. ¿Historia? ¿En serio? Los labios de Diego se movieron, no del todo una sonrisa. Tal vez. Pero no porque queríamos. La cinta de noticias se desplazaba, Líneas Aéreas Estrella emitirá declaración sobre incidente viral. Etiquetas como almohadilla Justicia en el aire y almohadilla Momento Morales eran tendencia, con publicaciones elogiando la compostura de los hermanos y condenando las acciones de Carla. Figuras públicas comentaban, desde activistas hasta influencers, amplificando la historia. El momento más compartido del video, la calma de Diego. No nos movemos a menos que lo diga el capitán, se había convertido en un símbolo de resistencia silenciosa, una chispa para conversaciones sobre el respeto y la rendición de cuentas. De vuelta en la cafetería, los pensamientos de Carla se enredaban. Lo veía de nuevo, su propia voz, dura y orgullosa, diciéndoles a dos adolescentes que no pertenecían allí. No le importó en ese momento, no lo pensó dos veces. Ahora, ese momento era su legado, su nombre atado a un clip viral que la seguiría por siempre. Ya no era Carla Ramírez, supervisora principal de cabina. Era la sobrecargo que cruzó una línea y lo perdió todo. En el auto de la empresa, Sofía habló de nuevo, su voz casi inaudible. ¿Por qué nos miró así, Diego? Como si estuviéramos mal antes de decir una sola palabra. Diego miró por la ventana, la ciudad pasaba borrosa. No lo sé, dijo. Pero la que no pertenecía era ella. El agarre de Sofía sobre la caja de regalo se relajó, su reflejo en el cristal parecía más viejo, más sabio. El auto avanzaba hacia la casa de su abuela, llevando a dos hermanos que habían cambiado una historia, no con ruido, sino con un silencio que hablaba más fuerte que cualquier grito. El sol de la mañana se derramaba sobre Puerto Luna, proyectando un brillo dorado sobre los tejados de azulejos de la ciudad y las calles bordeadas de palmeras. El aire era cálido, cargado del salitre del océano cercano y el murmullo del tráfico temprano. Diego y Sofía Morales salieron de una suite de la empresa en el borde del aeropuerto Estrella, con las mochilas colgadas de los hombros, la caja plateada para su abuela cuidadosamente en los brazos de Sofía. El listón brillaba a la luz del sol, un símbolo pequeño pero tenaz del viaje que habían soportado. Sus rostros estaban cansados pero firmes, sus pasos más ligeros que el día anterior, como si el peso del incidente en el vuelo 214 de Líneas Aéreas Estrella se hubiera asentado en algo que podían cargar. Diego ajustó su mochila, sus ojos oscuros escaneando la calle donde un auto negro los esperaba para llevarlos a casa de su abuela. Su chaqueta azul marino estaba ligeramente arrugada ahora, pero su postura seguía tan tranquila y compuesta como lo había estado en la fila 2. Sofía, con sus trenzas ondeando al viento, apretaba la caja de regalo, su teléfono en silencio en el bolsillo. Habían ignorado la avalancha de notificaciones, mensajes, etiquetas y hashtags en tendencia, eligiendo en cambio enfocarse en el momento presente. Una nota escrita a mano de su tío, Ricardo Morales, descansaba en la bolsa de Sofía, sus palabras simples pero pesadas, no solo defendieron su lugar. Mostraron cómo se ve la fortaleza. Gracias. Mientras se acercaban al auto, Diego miró a Sofía, su voz baja. ¿Estás bien? Ella sintió, su sonrisa tenue pero real. Sí. Solo quiero ver a abuela. Hizo una pausa, los ojos en la caja de regalo. Y contarle lo que pasó. Los labios de Diego se movieron, no del todo una sonrisa. Probablemente dirá que debimos gritar más. Sofía rió suavemente, el sonido rompió el silencio de la mañana. Probablemente. El conductor abrió la puerta y se deslizaron en el asiento trasero, el cuero frío contra su piel. El auto se alejó, serpenteando por las calles que despertaban en Puerto Luna, pasando por vendedores instalando puestos de frutas y familias caminando hacia los mercados.
Sobre sus cabezas, una cartelera digital mostraba las noticias matutinas, su titular en negritas: Líneas Aéreas Estrella promete reformas tras incidente viral. Un cintillo más pequeño decía: la aerolínea emite declaración, el respeto es nuestra política. La historia estaba en todas partes, en pantallas, en conversaciones, en redes sociales, donde almohadilla justicia en el aire era tendencia junto con clips de la tranquila firmeza de Diego. No nos movemos a menos que lo diga el capitán. En un apartamento estrecho en las afueras de la ciudad, Carla Ramírez estaba sentada sola en una pequeña mesa de cocina, sus manos envueltas alrededor de una taza fría. Su teléfono estaba apagado, con la batería agotada, pero no necesitaba revisarlo para saber que el mundo seguía hablando. Las noticias se habían repetido en bucle la noche anterior: su nombre, su rostro, el video borroso de ella exigiendo que Diego y Sofía dejaran sus asientos. Los comentaristas lo llamaban una historia de advertencia, una lección sobre prejuicio y poder. En línea, su nombre era un hashtag propio, ligado a memes y hilos que diseccionaban cada una de sus palabras, cada mirada. Ya no era Carla Ramírez, supervisora principal de cabina. Era la mujer que lo perdió todo en un solo momento, irreversible. Los ojos de Carla se posaron en la bolsa plástica junto a la puerta, que contenía su uniforme doblado, la última pieza de su antigua vida. Había firmado sus papeles de despido, entregado su gafete y salido del ala administrativa de la aerolínea escoltada por 2 guardias de seguridad. El recuerdo ardía, pasajeros mirando, reporteros rondando, el peso de sus propias decisiones aplastando cada paso. Quería culpar a alguien, Diego, Sofía, incluso a Ricardo, pero la verdad era más punzante: había visto a 2 adolescentes, emitido un juicio instantáneo y actuado sin dudar. Esa elección, no su silencio, fue lo que la deshizo. Se puso de pie, sus piernas pesadas, y se acercó a la ventana, donde Puerto Luna se extendía, indiferente a su caída. La ciudad seguía adelante, pero ella estaba estancada, su nombre convertido en una nota al pie de una historia que ya no era suya. Encontraría trabajo eventualmente, quizá en ventas, quizá en algo lejos de los aeropuertos, pero la sombra de este día la seguiría, un recordatorio de que el poder sin respeto es algo frágil. De vuelta en el auto de la empresa, Sofía habló, su voz rompió el silencio. Diego, ¿crees que la gente va a cambiar por esto? O sea, ¿de verdad cambiar? Diego miró por la ventana, la ciudad pasaba borrosa. Algunos sí, dijo. Los que vean lo que pasó y lo sientan. El resto, solo verán el video y lo olvidarán. Se giró hacia ella, su voz firme. Pero el silencio impactó más que los gritos: Sofía. Lo demostramos. Ella sintió, aflojando el agarre sobre la caja de regalo. Sí. No necesitábamos gritar. El auto redujo la velocidad al acercarse a una casita en una calle tranquila, sus paredes pintadas de amarillo suave, su jardín repleto de hibiscos y bugambilias. Su abuela Elena, estaba en la reja, su cabello gris recogido en un moño, su sonrisa amplia al ver el auto. Diego y Sofía bajaron, la caja de regalo brillando en las manos de Sofía. Abuela los envolvió en un abrazo apretado, su voz cálida. Y mis pequeños, ya llegaron. Me preocupé cuando el vuelo se retrasó. Sofía rió, entregándole la caja. Feliz cumpleaños, abuela. Tenemos una historia que contarte. Los ojos de abuela brillaron, notando que había más detrás. Ay, ya quiero oír eso. Entraron a la casa, el aroma de tamales recién hechos y café llenaba el aire. Sentados en la mesa de la cocina, Diego y Sofía contaron el día, no con rabia, sino con un orgullo sereno que hizo brillar los ojos de abuela. Ella escuchó, las manos entrelazadas, y cuando terminaron, se recostó en la silla, su voz firme. No solo se defendieron a ustedes mismos. Se levantaron por todos los que alguna vez fueron menospreciados. Eso es poder, mis amores. A lo largo de Puerto Luna, la historia seguía expandiéndose.
El comunicado de líneas aéreas Estrella, emitido esa mañana, fue claro y directo: el respeto es nuestra política, no una opción. Las acciones de una persona no reflejan nuestros valores, pero exigen nuestra respuesta. Estamos revisando toda capacitación y políticas para asegurar que esto no vuelva a ocurrir. Ricardo Morales había aprobado personalmente cada palabra, su firma una promesa de que la aerolínea lideraría con el ejemplo. Las redes sociales servían con elogios a la contención de los hermanos, con publicaciones que declaraban que las 5 palabras de Diego: no nos movemos a menos que lo diga el capitán, eran un nuevo referente de firmeza sin romperse. La noticia llegó a aulas, oficinas y mesas familiares, encendiendo conversaciones sobre prejuicio, poder y el valor de mantener la calma. Activistas citaron el incidente como prueba de que el cambio empieza con individuos, mientras viajeros compartían sus propias historias de ser juzgados o ignorados. El hashtag #justicia en el aire se convirtió en un grito de lucha, un llamado a exigir rendición de cuentas a los sistemas, a demandar dignidad para todos. En la cocina de abuela, Diego y Sofía comían tamales, sus risas mezclándose con el tintinear de los platos. La caja de regalo yacía abierta en la encimera, revelando un delicado collar de plata que abuela ahora llevaba con orgullo. Volvieron a ser niños, por un momento, libres del peso de las miradas del mundo. Pero también eran algo más, la prueba de que la dignidad, no el rango, define el verdadero poder. Para Carla, el día fue un despertar frío, una vida remodelada por sus propias manos. Para Diego y Sofía, fue un nuevo amanecer, un recordatorio de que su silencio había hablado más fuerte que cualquier grito. Y para el mundo que observaba, fue un desafío, mirar más allá de las suposiciones, elegir el respeto por encima del impulso, construir un futuro donde a nadie se le diga que no pertenece. La historia del vuelo 214 no era solo de ellos, era de todos, un llamado a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las verdades que defendemos. Muchas gracias a todos los increíbles espectadores por seguir el viaje de Diego y Sofía en esta historia. Su apoyo significa el mundo. Si disfrutaron este relato de dignidad y responsabilidad, por favor denle un me gusta y suscríbanse para más historias que inspiran y provocan reflexión. Compartan sus pensamientos en los comentarios, me encantaría saber qué les llegó al corazón. Sigamos con la conversación y continuemos difundiendo mensajes de respeto y fortaleza.